quien temeré. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Y decimos, no me soltarás, no me soltarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Una vez más, no me soltarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Y tú nunca nos vas a dejar, bendito Dios. Tú estás siempre de nuestro lado, amado Rey. Y en ti somos más que vencedores, amado Padre. Te bendecimos y te exaltamos hoy en esta hora, Señor. Y declaramos, bendito Dios, que tu presencia está con nosotros en cada momento, Padre. En el nombre de Jesús, amado Dios. Y fíjese bien, antes de entonar este canto, yo quiero decirle a usted que escuche bien lo que vamos a cantar. Escuche bien lo que vamos a cantar. No se trata de repetir, ¿verdad? No se trata de seguir la letra, sino se trata de que usted se lo crea, ¿verdad? Y usted le crea a Dios, y que usted crea de parte de Dios que usted es más que vencedor. Somos más que vencedores en Cristo, en el nombre de Jesús. Así es, bendito Dios. Y sabemos que en ti, Señor, hay victoria. Sabemos, bendito Dios, que en ti, Señor, está la victoria, bendito Padre, para nuestras vidas, Señor, para nuestras familias, Señor, para todo aquello en lo que emprendemos, bendito Padre. Así es, amado Rey, te bendecimos, Cristo. Te bendecimos, amado Dios. Y sabemos, bendito Padre, Señor, que en ti somos más que vencedores. Yo sé que va a haber un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada, porque el Señor es mi pastor. Y aunque yo camine por el valle de sombra y de muerte, yo no temeré, yo no temeré. Desierto, lugar de luchas y dificultades. La vida es algo oportunista. Viene a decirme que no puedo más, pero estoy bajo de una palabra y va a haber un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada. Regresamos a yo sé. Yo sé que va a haber un buen futuro, créelo. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada. ¿Por qué? Porque el Señor es mi pastor. Y aunque yo camine por el valle de sombra y de muerte, yo no temeré, yo no temeré. Desierto, lugar de luchas y dificultades. La vida es algo oportunista. Viene a decirme que no puedo más, pero estoy bajo de una palabra y va a haber un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada. Yo sé que viviré, yo sé que viviré para testificar y el milagro que
vencí. Todos van a saber que vencí. Así como Jesús venció, yo soy heredero de victoria. Yo sé que viviré, yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer. Desierto, yo vencí. Todos van a saber que vencí. Así como Jesús venció, yo soy heredero de victoria. Aleluya, somos herederos de victoria. Tú eres un heredero de victoria. Aleluya, somos hijos del Padre todo vencedor, del Dios que todo lo puede. Y por tal tú eres un vencedor y tú eres un heredero. A ti te corresponden las herencias de papá, las herencias que dejó Dios en ese libro bendito que es la hermosa palabra, y te corresponden a ti, mi amado hermano. Eres un heredero de victoria en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos, digamos de yo sé que va a haber un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada. ¿Por qué? Porque el Señor es mi pastor. Y aunque yo camine por el valle de sombra y de muerte, yo no temeré, yo no temeré. Desierto, lugar de luchas y dificultades, la vida es algo oportunista. Viene a decirme que no puedo más, pero ¿qué crees? Que yo estoy bajo de una palabra y va a haber un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada. Aleluya. Yo sé que viviré para testificar y el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Yo vencí, todos van a saber que vencí, así como Jesús venció. Porque yo sé que viviré, yo sé que viviré para testificar y el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencí, todos van a saber que vencí, así como Jesús venció. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencí, todos van a saber que vencí, así como Jesús venció. Y sabes qué, hermano, créelo de aquel lado, créelo allá donde estás, créelo ahí en tu casa, ahí en donde estás, créelo alrededor de tu familia, créelo ahí como estás, ahí donde tú estás ahorita en este momento. ¿Sabes qué? Créele a Dios y dice la palabra de Dios que nosotros tenemos poder en nuestra boca, ¿verdad? Lo que declara nuestra lengua tiene poder y tú tienes que empezar a decir, yo no sé cuál sea la situación en este momento en tu casa, en tu familia, pero tú tienes que declarar, yo soy más que vencedor, yo soy más que vencedor en Cristo, yo soy más que vencedor. Esta situación a mí no me va a tener relegado, esta situación a mí no me tiene repegado, esta situación a mí no me tiene abajo. Yo estoy de la mano de Cristo, del Dios Todopoderoso, y por parte de Él me puede sacar de la situación en la que esté. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Todo en milagro. Es en ese desierto que no hay nada,
La gente no puede ver nada, pero ¿sabes qué? Dios ve cosas diferentes. Dios puede hacer cosas diferentes en el nombre de Jesús. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Yo vencí, todos van a saber que vencí, así como Jesús venció. Una vez más, ahí en donde estás, dile: yo sé que viviré para testificar. Y el milagro que Dios va a hacer en este desierto, vencí, todos van a saber que vencí, así como Jesús venció. Yo soy heredero de victoria. Aleluya, Dios. Te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias en esta hermosa mañana, bendito Dios. Y declaramos, Padre, que nosotros, Señor, viviremos para ver tus grandezas, Padre bendito, Señor. Te exaltamos, te adoramos, bendito Dios, y te damos gracias a ti, bendito Rey. Y declaramos, Señor, que somos más que vencedores en ti, bendito Padre. Dios te bendiga, mi amado hermano, y créele al Señor. Créele a Dios y cree que tú eres más que vencedor en el nombre de Jesús, sea cual sea la situación. Aleluya. Recibamos la palabra hoy en esta mañana por parte de nuestro pastor Javier Hernández. Así es. Te damos gracias, Padre de misericordia, porque eres bueno, Señor. Para siempre es tu misericordia, Dios. Te agradecemos, poderoso Rey, todo lo bueno, todo lo maravilloso que tú eres, Padre. Bendito eres, Señor. Bendito eres. Nadie como tú, Señor, y gracias por permitirnos alabarte, adorarte. Es un honor, es un privilegio que tú nos das, Señor, el poder adorarte, el poder darte la gloria en esta mañana. No solamente en esta mañana, sino cada instante de nuestra vida, Señor. A cada instante de nuestra vida adorarte y bendecir tu santo nombre, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén. Dios me les bendiga, queridos hermanos, ¿cómo están? Es un gusto poder estar con ustedes, gloria a Dios. Es un tiempo de alabanza, es un día en el cual tenemos que alabar a nuestro Dios. El título en esta mañana se llama ¿Conoce Dios tu nombre? Es una pregunta, ¿conoce Dios tu nombre? Porque yo le quiero decir algo bien importante. O sea, ¿qué puede ser de trascendental de que Dios conozca nuestro nombre? Claro que Dios conoce nuestro nombre. Yo quiero llevarle a este mensaje para que usted y yo podamos darnos cuenta qué tan importante es que Dios conozca nuestro nombre. Y vamos a hablar de un tema en específico, pero es muy importante todo lo que vamos a hablar. Así es que vámonos sin más a la palabra del Señor y vamos a ir al primer libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes en el capítulo número 13, en el versículo 1 hasta el versículo 10. Primer libro de los Reyes, capítulo 13, versículo 1 al versículo 10. Vamos a darle comienzo, vamos a orar primeramente y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y que sea Él hablando a nuestras vidas. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, gracias Dios porque tenemos este día de vida. Gracias por la oportunidad de abrir nuestros ojos y de poder venir delante de tu presencia y adorarte, Señor. Eso es lo más maravilloso, entendemos que nacimos para adorarte, nacimos para bendecirte. Y en esta hora también queremos poner esta palabra en tus manos, Señor. Que seas tú hablando al corazón de tus hijos, que seas tú hablando al corazón de tu pueblo, Padre de misericordia, y que sea tu hermosa palabra bendiciéndonos. Dice tu palabra que tú, Señor, enviarás la palabra para librarnos de nuestra ruina. Señor, te pedimos que añadas tu rica bendición a tu palabra para todos nosotros. En el nombre de Jesús.
Amén. Ahora sí vamos a darle lectura a primer libro de los Reyes, capítulo 13, versículo 1 al versículo 10. Vamos a darle lectura a 10 versículos. Dice la palabra del Señor. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey le dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me ha ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Y regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. No sé si usted, querido hermano que me está escuchando, en algún momento de su vida ha sentido como que algo bueno, algo maravilloso de parte de Dios viene para usted y está a punto de suceder eso grande que Dios tiene para usted, y de repente se pierde todo y de repente no pasa nada. Yo quiero hablarte precisamente de esa barrera que hace que cuando Dios tenga esos planes y esos propósitos para ti, y que de repente nosotros sintamos que viene algo, pero de repente no pasa nada, yo te quiero hablar de esa barrera y te puedo decir qué tenemos que hacer para impedir que nosotros veamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que nosotros podamos ver el propósito y el plan de Dios para nuestras vidas? Muchas veces en el camino del Señor vemos algunas cosas que tenemos acceso de parte de Dios, pero déjame decirte algo bien importante. Dios no quiere que veas por encimita la bendición que Él tiene para tu vida. Dios no quiere que veas solamente por encimita. Dios quiere que veas y que tomes, que acaricies, que disfrutes la bendición en la plenitud que el Señor quiere que tú la vivas y que yo la viva también. Entonces, Dios quiere que veamos todo, no que veamos solamente alguna parte. Ahora, yo te quiero enseñar cómo poder quitar esa barrera. Esa barrera que te impide ver con todo el complemento que Dios tiene para ti y para mí, y que ciertas circunstancias de nuestra vida no nos permiten y nos impiden ver la bendición de Dios en cada uno de nosotros. La historia que acabamos de leer, me quiero ir un poquito hacia atrás. No quiero leer las escrituras, usted léala un capítulo anterior. Quiero darle, nada más llevarlo por ahí para no agarrar mucho tiempo. Pero le quiero decir algo bien importante. En aquel tiempo, cuando el rey Salomón vivía, llegó el momento en que Dios lo llamó a cuentas. Y cuando Dios lo llama a cuentas, entonces, ¿qué es lo que hace Salomón? Dios pone en el trono a través de Salomón a su descendencia. Acuérdese que esa fue una promesa dada al rey David, que le dijo: jamás faltará un rey en el trono de Israel que venga de tu casa. Entonces, Salomón tenía un hijo, y ese hijo que él tenía se llamaba Roboam. Y entonces Roboam fue un hijo que no actuaba conforme a su padre Salomón, ni tampoco conforme a su abuelo, que era el rey David, sino era una persona no de tan buenos hábitos, no muy amadora de las cosas de Dios, de la palabra del Señor. Y entonces, ¿qué es lo que logró con la actitud que él tomó cuando tomó el reinado? Bueno, pues que se le dividiera el reino. Y entonces ahí aparece en escena otro personaje.
Y el personaje que aparece en escena se llama Jeroboam. Y Jeroboam no podía ser rey, no nació para ser rey. No nació para ser rey, porque acuérdese que todos los reyes tienen que descender de la tribu. ¿De cuál tribu tienen que descender? Exacto, de la tribu de Judá. Todos los reyes nacen de la tribu de Judá. Es una tribu de reyes, es una tribu de reyes. Es como los sacerdotes. ¿De dónde nacen? Nacen de la tribu de Leví. Todos los de la tribu de Leví son enseñados para que ellos puedan ministrar la presencia de Dios ahí donde se encuentran, en la casa de Dios. Entonces no podía ser rey. Y acabamos de leer de un hombre que se acerca. Bueno, déjenle termino de platicar lo de Jeroboam. Acabamos de leer que llega un profeta del cual no se conoce su nombre. Por eso el mensaje, Dios conoce tu nombre. Lo único que se da, la única característica que se da es de que era un chavo, que era un joven. Era un joven que Dios había mandado a hacer algo específico. ¿Qué lo mandó a hacer Dios? Lo mandó a que profetizara contra el altar que Jeroboam había hecho. ¿Sabe por qué? Porque Roboam, el hijo de Salomón, estaba en Judá y en Jerusalén. Pero ¿sabe qué? Que había 10 tribus que gobernaba Jeroboam. Pero él decía, cada año la gente tenía que subir para alabar a Dios, para presentar sus ofrendas hasta Jerusalén. Ahí es donde Dios había estipulado que se celebrara fiesta para él, ahí en Jerusalén. Entonces, el rey Jeroboam, pensando, si yo dejo ir a la gente a Jerusalén, se me van a ir y se van a ir con Roboam y van a quedarse de aquel lado. Entonces yo tengo que hacer algo. ¿Y qué cree que hizo? ¿Qué cree que hizo Jeroboam? Levantó a sus propios sacerdotes, levantó a sus propios profetas y levantó sus propios altares. Cuando Dios había estipulado que el único lugar de adoración, ahorita lo vamos a leer más adelante, que el único lugar de adoración era el que él había estipulado, y el donde él lo había estipulado se llama Jerusalén. Entonces levanta a sus propios sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Levanta a sus propios profetas, levanta sus propios altares para que el pueblo vaya a presentar ofrenda a esos altares paganos, a esos altares hechos por el hombre donde Dios no estaba en ese lugar. Entonces se presenta un joven profeta de parte de Dios, y entonces no se da el nombre de este profeta. Pero ¿qué cree? Que tiene un respaldo de parte de Dios impresionante. Impresionante. La única característica que se nos da de este profeta es que era un profeta joven. Tenemos que entender que es alguien que está comenzando su ministerio, que es alguien que está comenzando en el llamado que Dios le dice, es alguien que tiene una vida por delante, es alguien que tiene asegurado su futuro, porque este joven, desde que entró al ministerio, entró a las grandes ligas. Él no tuvo que pasar por las ligas inferiores. Él se fue directamente a las grandes ligas porque empezó a profetizar, empezó a sanar, empezó a decir, y todo lo que decía estaba respaldado por Dios. Y eso es lo más importante. Porque en el verso 2, fíjese lo que me dice en el verso 2. 13:2. Aquel, está hablando del joven profeta, clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, y el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre.
¿Sabe qué está haciendo ahí este profeta joven? Está profetizando el nacimiento del rey Josías 300 años antes. Está profetizando el rey Josías porque tanto el padre de Josías como el abuelo de Josías fueron personas, fueron reyes que hacían lo malo delante de Dios. Pero cuando Josías empezó a reinar, a los 8 años de edad él reinó y él empezó a quebrantar los altares paganos. Y él empezó a quebrantar y a levantar los lugares altos donde Dios tenía que ser adorado. Estaba profetizando el nacimiento del rey Josías 300 años antes. Y Josías cumple con todo lo que el profeta declaró. Josías cumple con todo lo del profeta. ¿Sabe? Eso ni Walter Mercado lo hace, pues. O sea, era un hombre que había entrado con todo al ministerio. Era un hombre que tenía un respaldo tremendo de parte de Dios. Era un hombre, un jovencito que tenía todo para lograr lo que él quisiera. El problema de este capítulo que acabamos de leer, capítulo 13 del primer libro de los Reyes, el problema es un altar. El problema es un altar que levantó un rey llamado Jeroboam, que no tenía que ser rey. Ahora, Jeroboam era del pueblo de Dios, sí era del pueblo de Dios, pero no de la tribu de Judá. Entonces Dios le dio una oportunidad grande a Jeroboam de poder reinar. Fíjese, alguien que no nació para reinar y Dios le da la oportunidad de reinar. Dios a nosotros, hermanos, a nosotros no éramos pueblo, pero Dios nos da la oportunidad de ser pueblo. No éramos hijos, pero Dios nos da la oportunidad de ser hijos. Qué honor, qué privilegio que Dios nos da. Pero el problema, querido hermano, es que Jeroboam precisamente vivió en los tiempos en que murió el rey Salomón. Roboam tenía un problema. Era todo lo contrario a su padre, era todo lo contrario a su abuelo. Provoca una división en el pueblo de Dios y Dios le da una oportunidad increíble a Jeroboam de ser rey sobre 10 tribus. Fíjese, le dio la oportunidad. Esa historia que le estoy hablando viene en los capítulos 12 y capítulo 13. Si usted lee más atrás, usted va a dar cuenta de todo lo que le estoy hablando, de todo lo que le estoy diciendo. Pero aquí hay un pequeño detalle, hermano. Hay un pequeñísimo detalle que tenemos que verlo. Deuteronomio capítulo 12, en el verso 5. Deuteronomio 12, en el verso 5, dice la palabra de nuestro buen Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. ¿Para qué? Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, vuestras ofrendas elevadas de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. O sea, Dios había estipulado un lugar específico para que su nombre fuera levantado. Un lugar. Dios estableció un lugar para sellar ese encuentro entre Él con nosotros, en este caso con el pueblo de Israel. Y ese lugar estaba en Jerusalén. O sea, no podías ir a otro lugar y presentar en otro lugar, en otra tribu eso, porque Dios en su soberanía dijo, escojo Jerusalén para que ahí el pueblo suba mínimo una vez al año y presenten delante de mí la bendición. Entonces, Jeroboam que vivía en Samaria, Jeroboam vivía en Samaria. Entonces le entró una preocupación a Jeroboam y él dijo, si yo permito que la gente vaya a Jerusalén, la gente se va a ir para allá, va a adorar en Jerusalén, se van a querer quedar allá con el otro rey, con Roboam, con el hijo, con el rey verdadero, con el hijo. Bueno, también él fue rey verdadero, Dios lo puso, Dios le dio la oportunidad, pero no era de la tribu de Judá. Entonces Dios estableció un lugar de adoración, querido hermano. ¿Y qué crees? ¿Qué crees que hizo Jeroboam? Pues inventa una nueva religión. Y el cuate construye dos altares, dos altares.
Uno en Betel. ¿Por qué en Betel? Porque era la frontera entre Samaria y Jerusalén. O sea, lo puso cerca del otro, pero que quería que estuvieran dentro de su territorio. El problema es que Dios había dicho ese lugar en donde iba a quedar. Dios dijo, solo hay un lugar, y este cuate violó las ordenanzas y levantó 2 altares y levantó nuevos sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. ¿Se da usted cuenta? Entonces llega el día de la gran fiesta, llega el día de la gran inauguración, pero de repente llega este profeta joven y le echa a perder la fiesta al rey. Y ahí tienes al rey que le dieron una oportunidad de reinar sobre 10 tribus. Lo echó a perder. Y muchas veces nosotros, Dios nos da la oportunidad de ser hijos. Dios nos da la oportunidad de servir. Dios nos da la oportunidad de ser su pueblo. Y muchas veces lo echamos a perder. Eso me habla de que hay personas que no se les puede dar un título porque el día que le das un título, todo lo echa a perder. Y eso fue lo que le pasó a Jeroboam. Qué terrible que Dios no pueda llevar nuestras vidas a más. Imagínese los planes de Dios para este joven profeta. Imagínese los planes de Dios para este rey. Habían oportunidades. Dios es un Dios de oportunidad. Dios es un Dios que abre camino en medio de los desiertos. Dios es un Dios que abre caminos en medio de esos desiertos. Entonces nos pueden cambiar. Qué terrible que Dios no pueda llevar nuestras vidas a más, porque si nos sube, nos cambia la actitud. Cambiamos de actitud. Antes éramos bien tranquilitos, antes éramos bien nobles, antes éramos bien sencillitos, pero de repente nos convertimos en sencillitos y carismáticos. Y el profeta le dice, eso que estás haciendo, rey, está mal. Ahorita mismo, le dice el profeta, ese altar se va a despedazar. Ahorita mismo ese altar se va a destruir y sus cenizas caerán a tierra. ¿Y qué es lo que hace el rey? Versículo 4. Versículo 4 dice, cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el que había extendido contra él, se le secó y ya no la pudo enderezar. Porque el rey dijo, prendedle. ¿Cómo se viene a hacer esto en medio de la fiesta, en medio de la inauguración? Prendedle. Y cuando él señala con su mano al profeta para que le prendieran, su mano dice que se le secó. Ya no la podía mover. Ya no la podía mover. Y entonces el profeta, cuando le dice prendedle, se enoja. Dice en los siguientes versículos, y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se restauró y quedó como era antes. Cuando el rey ve que se le seca la mano, le dice, ora por mí. Y el profeta joven oró por él y la mano se le sanó. Imagínense todas las señales que estaba haciendo ahí. Primero estaba profetizando el nacimiento de Josías. Estaba profetizando el nacimiento de Josías 300 años antes. Estaba profetizando que ese altar se iba a derribar. Ahora, lo que estaba haciendo es que también estaba trayendo señales, estaba trayendo sanidades. La mano seca del rey volvió a ser restaurada.
Por eso le digo, era un hombre que tenía un plan, un propósito, un proyecto de parte de Dios grande para su vida. Estamos hablando de un profeta joven que está empezando su ministerio, y este profeta tenía un respaldo impresionante de parte de Dios con una autoridad poderosa. Estamos hablando de algo grande. Estamos hablando de un profeta que va comenzando su ministerio y profetiza y sana, y había señales y había prodigios. Imagínate nada más cómo iba a ser el resto de su ministerio. Si así comenzó, ¿cómo iba a ser el resto de su ministerio? O a lo mejor yo me lo estoy imaginando, pero yo me imagino en este joven que su ministerio iba a ser grande, que su ministerio iba a ser poderoso. Quizá iba a ser como Isaías, quizá iba a ser como Eliseo, o mayores que ellos, no lo sé, pero me apuntaba que iba a ser grande, porque tenía un respaldo de Dios impresionante, un respaldo de Dios impresionante. Pero aquí está el punto al cual vamos, hermanos. Nunca, se lo voy a decir, nunca jamás este joven profeta que tenía un ministerio para explotarlo en toda su magnitud, nunca jamás volvió a profetizar, nunca jamás volvió a sanar, nunca jamás volvió a tener señales. ¿Pero por qué? Bueno, eso investíguelo usted en la Biblia. No es cierto, ahorita yo le voy a decir. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasó esto? El propósito de Dios en la vida de este joven profeta que empezó en las ligas mayores se truncó, se terminó, se acabó. ¿Por qué? Este joven tenía un destino tremendo, hermano. Usted y yo tenemos un destino en Dios tremendo también, pero no se cumplió su ministerio. Su ministerio fue de corta duración. A ver, repita conmigo ahí. Diga, ¿por qué? ¿Por qué fue su ministerio de corta duración? Porque no arregló ese asunto del cual le quiero hablar en esta hora. No arregló ese asunto que le quiero hablar en este momento. Escúcheme, por favor. No importa que profetice. No importa que sane. No importa que tengamos señales, Javier, no importa que sanes. No importa que ores por la gente y tengas señales y tengas prodigios y si la gente se levante. No importa, si tú y yo no arreglamos ese asunto, ahorita le digo de qué asunto le estoy hablando. Si usted y yo no arreglamos ese asunto, nunca veremos lo que Dios tiene para nosotros. Ni tú, ni yo. Tenemos que trabajar en este asunto. Y vamos a ese asunto que le quiero hablar en esta hora. Primer libro de los Reyes, en el capítulo 13, pero en el verso 11. Dice, moraba en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Está hablando del profeta joven, el que profetizó contra el altar y el que le sanó la mano al rey Jeroboam. Y le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Un viejo profeta. Y su padre les dijo por qué camino se fue. Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. Y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a mi casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni tampoco beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta, por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa, para que coma pan y para que beba agua.
Un viejo profeta, dice la palabra del Señor. Llegaron los hijos del viejo profeta y le empezaron a decir, fíjate que hay un joven profeta que empezó a hacer señales, que viene con todo. ¿Y sabes qué es lo que le estaba diciendo? Casi, casi lo puedo escuchar. Te va a quitar el puesto, papá. Casi, casi es lo que puedo escuchar. Y entonces el profeta viejo, mintiéndole en el versículo 18, le dijo, ven a mi casa, come en mi casa, bebe en mi casa. Y le dijo, no lo voy a hacer, porque desde antes, en el capítulo 13, en los primeros versículos, cuando vimos con el rey le dijo, ven a mi casa, come y bebe. ¿Por qué? Porque además te voy a dar un presente. Pero entonces el profeta le dijo, no comeré nada contigo, ni aunque me dieras la mitad de tu reino, porque por palabra de Jehová, Jehová me ha dicho, ni comas ni bebas agua ni pan en ese lugar, sino que regrésate a Judá, y ahí en Judá regrésate también por otro lugar diferente con el cual llegaste a esa ciudad. O sea, tenía un mandato de parte de Dios, ni comas ni bebas con ellos. Y entonces llega el profeta y le dice, yo también soy profeta. Y después le dice, mintiéndole. Está hablando de un viejo, de una persona vieja, de una persona, eso me habla de religiosidad. Una persona religiosa. Dios me dijo cuando Dios no le dijo nada. Así le dijo el profeta viejo, es que Dios me dijo por palabra de Jehová que vengas a mi casa, que bebas y que comas, que descanses y todo. Y él le mintió. Le mintió. Por eso es que nosotros necesitamos saber cuando la palabra del Señor nos enseña, cuando recibimos una palabra profética, tenemos que compararla con la palabra del Señor. Si el Señor, cuando viene una palabra profética, simplemente es algo que ya Dios te habló y simplemente lo que viene a hacer es empatarlo para decirte, síguele, échale, vas por ahí, vas bien. Entonces Dios me dijo cuando Dios no le dijo nada. Tengamos mucho cuidado cuando alguien se nos acerca y nos dice de esa manera, Dios me dijo, Dios te dice así. Una ocasión, se los voy a contar, vino una de mis hijas, ¿le digo el nombre? No le voy a decir el nombre. Vino una de ellas y me dice, es que me invitó a tomar un café un pastor. ¿Está bien? ¿Y qué más? ¿Qué más platicaste? Pues me dijo que él había ido a un retiro allá a Guatemala y entonces que Dios le habló y le dijo que yo iba a ser su esposa. Le digo, ¿y a ti te dijo algo? Me dice, no. Le digo, yo soy tu padre espiritual y a mí tampoco me ha dicho nada. ¿Sabes? Si te vuelve a hablar, si te vuelve a decir, dile que yo, tu pastor, quiere hablar con él. Y hay mucha gente que así es. Hay mucha gente que manipula las cosas para sacarle provecho a la situación. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Menos mal que me hizo caso, pues. Ahora tiene su noviazgo bonito y todo, ¿eh? Ya sabe, ahí me imagino que se está riendo ahí donde me está escuchando. Entonces Dios me dijo cuando Dios no le dijo nada. Y qué terrible que gente se deje engañar por otros ministerios que usurpan la unción de Dios. No te puedes dejar engañar. Hay ministerios envejecidos que han perdido el toque, que han perdido la vida de Dios en ellos, y te pueden mentir usando a Dios. Te pueden mentir. Dios me dijo, Dios no le dijo nada. En el versículo 18 dice, y mintiendo. Dios no le dijo nada para que comiera porque Dios le había dado una orden, ni comas ni bebas. ¿Qué le había dicho Dios? Y el profeta viejo le dice, Dios, ¿qué crees? ¿Qué pasó? No voy a comer contigo porque Dios me dijo que no. Y me dice, ¿qué crees que Dios cambió de parecer? Me envió un mensajero, me envió un ángel y me dijo, ¿qué crees? Dile que no, que siempre sí, que coma.
Ay, vamos a seguir leyendo el versículo 19. Dice, entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Versículo 20. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Vino palabra de Jehová al profeta viejo, al profeta mañoso, al profeta mentiroso, al profeta religioso. Vino palabra de Jehová. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde. O sea, así le hablaba Dios al profeta viejo. Sí le hablaba Dios, pero había un celo ministerial en la vida de este profeta. Por eso cuando sus hijos llegaron a decirle todo lo que estaba pasando, por eso dice, no, tengo que hacer algo, si no este me va a quitar la chamba. Sí le hablaba Dios al profeta viejo, pero manejaba las cosas para su conveniencia. O sea, no estamos hablando de alguien que no conoce a Dios, estamos hablando de alguien que conoce a Dios, de alguien que tiene abiertos los oídos espirituales para escuchar a Dios. No estamos hablando de alguien que no conoce a Dios. Y sigue diciendo, aconteció desde el 20, voy a leer, y aconteció que estando ellos en la mesa vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dice Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito. Rebelde. Ese es el punto, ese es el asunto interno del cual te he querido hablar, del cual te estoy hablando desde el principio de la predicación. La rebeldía. Rebelde, fuiste rebelde al mandato de Dios. Y fíjate que este mandato está al nivel de los mandamientos. ¿Cuál era la orden? No comas, no bebas. Ni siquiera era un reglamento espiritual. Era una orden. Y nada más. No faltó a la palabra. Simplemente se le dijo, no comas, y él comió. Dice en el 22. Sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua. No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Porque fuiste rebelde a la orden de Dios. En otras palabras, la herencia espiritual que iba a ser tuya ya no lo va a hacer. En otras palabras, los planes que tenía para tu vida ya no se verán cumplidos. En otras palabras, iniciaste tu ministerio con poder, con unción, con mi respaldo, pero a partir de este momento se acabó. Por eso le digo que el profeta jamás se nombra, jamás se conoció su nombre. En toda la Biblia no está el nombre de este profeta. Nadie sabe cómo se llamó este profeta. Por eso el tema, Dios conoce tu nombre. Dios conoce tu nombre porque habemos algunos, me cuento ahí, y yo siento todos ustedes porque somos gente temerosa del Señor, que no solamente nos conoce Dios por nuestro nombre, sino que también en el mismo infierno nos conocen. Y entonces sigue diciendo la palabra del Señor, que toda herencia espiritual que iba a ser tuya ya no la vas a ver. Versículo 23. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Le dijo ahora sí, ya, por ahí. Y dice la palabra del Señor en el 24, y yéndose el profeta joven, que había comenzado con grandes prodigios, dice, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. Y yéndose, se encontró un león en el camino y lo mató. Ahí se terminó el llamado. Ahí se terminó el propósito. Ahí se terminó. ¿Por qué se terminó? Porque este joven profeta fue rebelde a la indicación que Dios le había dado.
tenía un respaldo tremendo. Profetizó a Josías 300 años antes. Profetizó que el altar se derrumbaría. Le sanó la mano al rey, a Jeroboam. Le sanó la mano. Traía grandes prodigios, traía grandes cosas, traía poder de Dios sobre su vida, pero fue rebelde a lo que Dios le mandó. Y se terminó, fíjese, apenas había comenzado y se acabó. Jamás volvió a profetizar, jamás volvió a sanar, jamás volvió a tener eso de parte de Dios, jamás. Y es muy triste que muchos pasemos por esas situaciones, porque muchas veces vemos pastores y vemos pastores que se entregan, que se apasionan, que hacen, que esto y que el otro y que más para allá, y de repente ya no están. Ya se separaron de la esposa. Grandes levitas que adoraban y hacían descender la presencia de Dios y ya no están. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ellos? Un león lo mató. Su destino se truncó. La gran carrera que él tenía se acabó. Esa carrera ministerial se terminó. Cuando tenía un ministerio grande por delante. Era un joven prometedor. Seguramente cuando el pueblo lo vio ministrar, todos decían, wow, qué poderoso este chavo. Tiene un gran futuro en Dios. Tiene un gran futuro en Dios. Va a ser un instrumento grande en las manos de Dios. Pero no llegó. No alcanzó nada de eso, porque un león lo mató cuando iba de regreso a Judá. ¿Por qué lo mató? Versículo 24 dice, yendo se le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él. El asno estaba echado junto a él. Qué tremendo que el león no se comió al asno. Prefirió echárselo a él. Porque había un propósito. 25 y 26. Y he aquí unos que pasaban. Fíjese lo que dice. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo. Y vinieron y le dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es. Sí, sí es el profeta que vino. Si es el profeta joven que comió en mi casa. El varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová, por cuanto Jehová lo ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él dijo. Porque fue rebelde. Y fíjese que a lo que él fue rebelde fue algo sencillo. ¿Qué es más fácil, no comer o sanarle la mano? ¿Qué es más fácil, no comer o profetizar 300 años después la venida de Josías? ¿Por qué fue rebelde? Escucha Javier. No importa que tengas unción, no importa que tengas ministerio, no importa que tengas llamado, Javier. No importa si tú y yo somos unos rebeldes a los detalles prescritos por Dios, tu futuro y el mío es que el león nos trague. Ese es nuestro futuro. Ese es nuestro destino si nosotros somos personas que no cumplimos y que deshonramos a Dios siendo rebeldes a lo que Dios ha mandado. ¿Por qué tanta gente no llega a cumplir los propósitos de Dios en su vida? Porque hay mucha gente que no cumple los propósitos de Dios en su vida. ¿Cuál era el mandato? No era un mandato espiritual. No era un mandato espiritual. Pero son reglas, querido hermano, son reglas, son pequeñas reglas que en el camino Dios va poniendo en nuestras vidas. Y no nos gustan las reglas. En tu casa hay reglas. En tu casa hay reglas, en la iglesia hay reglas. Detalles que parecen insignificantes. Pero te voy a hacer esta pregunta, ¿qué es más fácil o más difícil? ¿Sanarle la mano al rey o no comer? ¿Qué es más difícil? Sanarle la mano al rey es más difícil. ¿No es la trampa más común que el enemigo pone sobre nuestras vidas?
Para Dios es cualquier cosa sanar a cualquiera. Y no lo digo cualquier cosa en el aspecto de menosprecio. No lo estoy diciendo de esa manera. Es una bronca es más fácil para Dios hacer un milagro que hacer de nosotros gente obediente. Que hacer de nosotros hijos obedientes. Porque nos dio un libre albedrío. Es más difícil, es más fácil para Dios sanar, restaurar, levantar a un muerto que hacernos hijos obedientes. Es más fácil levantar un paralítico que hacerle entender a los jóvenes de la iglesia: chavos, no es tiempo de tener novia o de tener novio. Si tú y yo no rompemos con la rebeldía, nuestro destino no vamos a ver cumplido los propósitos de Dios en nuestras vidas. No sé usted, pero yo puedo ver a este profeta un gran destino. ¿O acaso me lo estoy imaginando? Todo apuntaba que era algo grande. La verdad es que este chavo estaba pesado. La verdad es que tenía ese respaldo de Dios. Y es que muchas veces tenemos la idea de que Dios juega. Muchas veces tenemos esa idea de que Dios está jugando. Y sabe, tenemos la idea de que un Dios nos dice: no hay bronca, hijo, síguele, síguele. Déjate explico un poquito quién es ese Dios con el que tú te comprometiste y con el que yo me comprometí. ¿Me regalas una servilleta? Y con el cual yo me comprometí. Mateo capítulo 7, en el verso 21. Mateo 7, 21. Dice la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad ¿de quién? De mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿De qué me está hablando? Me está hablando de obediencia. ¿De qué me está hablando? Me está hablando de obediencia, pero sabe, hoy en día hay mucha gente que se siente ofendida porque hay reglas dentro de la iglesia y no le han gustado las reglas porque empiezan a pensar que las han violado. ¿Sabe? La disciplina va a venir cuando nosotros estemos brincándonos esas reglas. Y a la gente no le gusta. Y están ofendidos y se ofenden y están basadas en el engaño. Es decir, si tú no violas las reglas, si yo no violo las reglas, no tenemos por qué temer al alguacil, ¿o no? Lo dice Romanos capítulo 13. Si tú no violas las reglas, no tienes por qué tenerle temor. Si tú no te pasas el alto, no tienes por qué tener temor a la patrulla que viene detrás de ti. Si tú no estás echando humo en tu carro, tampoco le tienes que tener miedo cuando ves la patrulla ambiental. Pero como estás violando las reglas, entonces es ahí donde viene lo demás. Claramente Dios nos puso la autoridad para que temamos a la autoridad. Pero sabe, cuando nosotros le tememos a la autoridad es cuando violamos las reglas. Esa es la verdad. ¡Ay, qué injusticia! Nos herimos bajo un engaño. ¡Qué injusticia! ¡Qué duros! ¡Qué triste! Me lastimaron. Me hablaron fuerte porque no se escuchaba el audio. Me hablaron fuerte porque empezamos tarde la transmisión. Y nos herimos. No, aquí nadie habla fuerte. Aquí la que habla fuerte es Gris. Ella es la que nos habla y ese sí nos habla fuerte. Entonces desobedeciste y punto. Nada más. Y se acabó. Desobedeciste y punto. Y vino lo que vino por desobedeciste y se acabó el problema.
Ajá. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. ¿Qué dice en el siguiente versículo? Grabémonoslo bien. Muchos me dirán, escuche, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Por eso el profeta, aunque iba para algo grande, ni siquiera su nombre conocemos. Porque Dios no lo conocía. Fíjese qué tremendo. Fíjese qué tremendo. No todo el que me dice Señor, Señor, nunca dice el nombre del profeta. ¿Sabes por qué? Porque el Señor no lo conocía. No conocía, aunque profetizaba, aunque sanaba y aunque tenía señales. Ahí está el poder de los dones que ha puesto en ti, que ha puesto en mí, aunque la presencia del Señor no esté sobre nuestras vidas. Ahí están los dones. Los dones son irrevocables. Y muchas veces hay gente que no tiene la presencia de Dios y sigue haciendo milagros. En Mateo está el ejemplo. Él violó estos principios. Pensó que los dones y la unción lo eran todo. Y no, los dones y la unción no es todo. La obediencia. Esa desata la unción y el poder de Dios sobre tu vida y el respaldo de Dios sobre tu vida. La obediencia. ¿Qué dijo de Jesús, Dios? ¿Qué dijo de Jesús? Cuando él decía, cuando estaba el Getsemaní, él decía, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cómo estaba Jesús? Estaba angustiado por lo que sabía que venía. Nunca tuvo temor, ni siquiera le dijo, si hay otra manera de hacerlo, mejor hagámoslo de otra manera. No, lo que le estaba diciendo Jesús al Padre es que este tiempo de dolor pase rápido, Padre. Que pase lo más rápido posible. Ajá. Pero después en todo fue obediente. Y dice que Dios fue obediente hasta la muerte de cruz. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que Dios lo levantó hasta lo sumo. Que por ser obediente y hasta la muerte de cruz, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ante ese nombre toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y ante Él toda rodilla se ha de doblar y toda boca tiene que confesar que Cristo es el Señor. ¿Pero por qué lo levantó hasta lo sumo? Porque fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Jesús siempre lo dijo, yo no hago las cosas por mí mismo, yo hago las cosas que mi Padre me manda hacer. Obediencia. Y por eso Dios lo levantó a Jesús. Obediencia tuya y obediencia mía, y por eso Dios nos levantará. Y veremos los propósitos de Dios cumplidos en nuestras vidas. Tenemos que arrancar la rebeldía. Tenemos que dejar de justificar nuestra desobediencia. Si hay reglas, hay que cumplirlas en cualquier ministerio. Es que me quieren controlar. No es que te quieran controlar. El tema es la obediencia. El tema es romper con la rebeldía. Hay gente ahí en su casa, aquí, en las iglesias, en todo lugar. Hay gente que no nos gusta la autoridad. Y si nos disciplinan, nos ofenden. Y nos vamos de la iglesia. Y siempre buscamos justificarnos. No todo el que me diga Señor, Señor, lo aplica en mi vida. Si yo soy un rebelde, los leones me van a matar. Si yo soy un rebelde, los leones me van a tragar. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17. Ya voy a terminar. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17.
Dice la palabra del Señor, segundo libro de los Reyes, capítulo 17, 24 en adelante. Dice: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Amad y de Serfabaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron Samaria. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Sacaron a los hijos de Dios de su territorio, un territorio donde se amaba a Dios, un territorio donde se temía la palabra del Señor, con el respeto, no temor de miedo, con ese respeto. Y entonces empiezan a traer habitantes de otros pueblos para que habiten en la ciudad del pueblo de Israel. Y entonces Dios, como ellos no temían a Jehová, dice: y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Si nosotros no tememos a Jehová, si nosotros no amamos a Jehová, si nosotros no respetamos a Dios, el león nos va a comer. Sigue diciendo: y dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste, está hablando de los judíos, la gente que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria, escuche lo que dice, no conocen la ley, no conocen la palabra del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley de Dios de la tierra. Porque no conocen la palabra del Señor. Usted y yo la conocemos. La pregunta es, ya la conocemos, la llevamos en obra, la respetamos, la amamos, como decía el rey David: cuánto amo yo tu ley, oh Señor, es más dulce que la miel, y la miel que destila del panal. Por eso el rey David fue un rey poderoso, por eso fue un rey donde ahí desciende nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque era alguien que amaba a Dios, alguien que respetaba a Dios, tenía también sus cosas internas. Y por eso fue lo que pasó en la familia, pero de que amaba a Dios, amaba a Dios. Todos esos salmos, ¿ha escuchado usted los salmos de David? Esos salmos hablan de la intimidad que él tenía con Dios, de cómo amaba a Dios, aunque su carne se le revelaba, pues. Y sigue diciendo: y el rey de Asiria, fíjese lo que hicieron, buscaron ¿cómo le vamos a hacer? A ver, ¿qué vamos a hacer para componer esta situación? Para que ya no vengan los leones. No, pues tenemos que darles a conocer la palabra. Tienen que amar la palabra. Tienen que respetar la palabra, lo dice en el versículo 27. Dice: y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a algunos de los sacerdotes que trajiste de allá, y vayan y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y les enseñe la palabra de Dios, que les enseñe a amar la palabra de Dios para que los leones no los maten. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta todo lo que significa algo tan pequeñito y cómo viene a ser ahora sí que algo, una bolita de nieve, y cómo se viene en el camino y se hace una bolototota de nieve? Una pregunta: ¿usted conoce la ley de Dios? Sí, la conoce, yo la conozco, la estamos leyendo. Conocemos la ley de Dios. ¿La obedezco? Esa es pregunta. Javier, ¿la obedeces? ¿Te gusta vivir bajo esa ley? No que estamos viviendo bajo la ley, estamos bajo la gracia, pero esta es la ley, es la palabra del Señor. ¿Te gusta vivir bajo esta palabra? Sí, porque ella es mi consuelo, porque ella es mi cobertura, porque ella es mi sostén, es la que me sostiene para que mis pies no se hundan. Cuando no tengo fuerzas, esta es la que me levanta. Dice la palabra del Señor que la palabra del Señor es medicina a mis huesos. Cuando me siento enfermo, esta es la palabra que me trae sanidad. Cuando me siento atravesando problemas, situaciones difíciles con el enemigo por todos lados, dice la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando la palabra se abre, las tinieblas se disipan.
y me viene a dar libertad y me viene a dar autoridad, porque entonces el enemigo no tiene nada en contra de mí. Entonces conocemos la ley de Dios. Hay un Dios al cual todos nosotros le rendimos cuentas y temieron a Jehová. ¿Sabes para qué es la autoridad? Para que no nos trague el león. Hay un Dios a quien le rendimos cuentas. Y este Dios ha delegado autoridades. Y usted y yo tenemos que aprender a vivir rindiendo cuentas. No nos gusta. Por lo regular a nadie le gusta rendir cuentas. Pero tenemos que vivir de esa manera. Le voy a dar una última escritura. Daniel capítulo 6, versículo 19 en adelante. Déjeme quito mis lentes, porque luego no. Creo que veo mejor sin mis lentes. Bueno, nada más lo de... Daniel. Ese Danielito se me esconde mucho, ¿eh? Le quiero dar esta última escritura, Daniel capítulo 6, versículo 19, versículo 22. Dice la palabra del Señor, desde el 18, luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Ah? ¿Te das cuenta? ¿Por qué a unos sí se los tragan y a otros no? ¿Sabes por qué? ¿Cuál es la única diferencia? De que Daniel no olía a carne. Daniel no olía a carne. Por eso al león ni se le antojó la verdura. Porque no comía más que pura verdura Daniel. En cambio el otro, por la desobediencia, desprendía un olor de carne, desprendía un olor de pecado, desprendía un olor de rebeldía, y por eso se le presentó, y por eso en el camino se terminó su propósito. Se acabó ese gran plan de Dios. Y no es porque Dios no quisiera, sino eso ya depende de nosotros. Si el profeta hubiera obedecido a Dios, hubiera alcanzado, ahorita yo pienso que supiéramos su nombre y su nombre estuviera escrito así como uno de estos grandes profetas como Isaías, como Jeremías, como tantos de ellos. Pero fue rebelde. Fue rebelde. ¿Qué representan los leones en la Biblia? Muchas veces nosotros pensamos, dice la Biblia, sí es cierto, dice la palabra del Señor, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero fíjate que en este caso no me está hablando del diablo, o sea, el diablo no se lo tragó. Fíjate lo que dice Oseas, capítulo, el profeta fresa, ¿no? Oseas 13:7. Oseas 13:7 dice la palabra del Señor: por tanto, yo seré para ellos, está hablando Dios, por tanto yo seré para ellos como león, como leopardo en el camino los acecharé. Cuando nosotros estamos haciendo algo, viene el león, pero no el otro león, el león de la tribu de Judá, y nos agarra en el camino. Y cuando nos agarra en el camino, nos agarra para confrontarnos con nuestro pecado. Por eso dice la palabra del Señor: Dios al que toma por hijo le azota. Entonces ese león es Dios, que se para en el camino
en ese camino errado que llevamos caminando por rebeldes, en este caso por rebelde. Y lo que está haciendo Dios es confrontarnos con nuestro pecado. Y si tú sigues igual, pues entonces sí, Él se hace a un lado, y entonces viene el otro, y entonces el otro sí viene y te mata. Pero siempre va a aparecer primero este, el que te va a venir a confrontar y te va a decir, está cerrando el camino. Ha cerrado el camino. ¿Y sabes quién es ese león? Es la disciplina de Dios. Es la disciplina de Dios a nuestra vida. Porque todo el que es hijo, Dios le ama. Lo azota, dice la palabra, lo disciplina, lo disciplina. Es que no entendemos esa parte del amor de Dios. No lo entendemos. Pero dice en primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 que tenemos que cuidar nuestra santificación. A eso fuimos llamados, a ser santos, a santificarnos día con día, para que cuando venga el confrontamiento de parte del león de la tribu de Judá, en el camino donde nosotros andamos, podamos reconocerle y podamos enmendar el camino. Porque si seguimos igual, ese león se va a quitar de ahí y va a entrar otro león. Y ese león nos va a destruir. No porque Dios quiera que nos destruya, sino porque nosotros le hemos delegado la autoridad para destruirnos. Señor y Padre de misericordia, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, este hombre, Dios, del cual nos has hablado en esta mañana, tenía propósitos grandes, Dios, en ti. Señor, tenía un llamado poderoso en ti, Señor. Tenía un respaldo de ti, Señor, como jamás, Señor, nadie lo tenía. Y se esperaban grandes cosas de este hombre, Señor. Pero fue rebelde a tu mandato, Dios, y su ministerio terminó joven. Padre, ayúdanos y enséñanos, Dios, para que los propósitos que tienes para, en este caso, para mi vida, en este caso, para cada uno de mis hermanos de la iglesia, los que nos están escuchando, podamos ver nuestros ojos con nuestros ojos cumplidos cada uno de estos propósitos, Señor. Amamos tu palabra, Señor. Respetamos tu palabra, Señor, que cuando venga el enemigo nosotros podamos saber, Señor, que si estamos haciendo algo malo, Padre de misericordia, estamos, Señor, errando el camino, Señor. Quita esa rebeldía de nuestras vidas, Dios. Aceptamos, Dios, la disciplina que tú traes a nuestras vidas, Dios. Y no la aceptamos porque ya no me queda de otra, Dios. La acepto, Dios, porque sé que me amas, Dios. Porque sé que quieres corregir y porque sé que quieres que yo vea todo eso grande y maravilloso que hay delante de mí, Señor. De parte tuya, Señor. Padre, nos cubrimos con tu sangre hermosa. Declaramos tu bendición en el nombre de Jesús. Declaramos tu presencia, Señor, en nuestras vidas y te damos gracias, Dios de misericordia, porque tú estás con nosotros y a tiempo llegas a nuestras vidas para corregirnos, Señor. Gracias, Dios, por corregirnos en el momento que lo necesitemos, Dios. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Esta es la palabra que quería compartir con ustedes, queridos hermanos. Quiero ahora orar ahora por sus diezmos, por sus ofrendas y declarar esa bendición. Usted sabe ya ahí en las cuentas, en los números de cuenta que tenemos, ¿verdad? Que es de la pastora Patti y de pastor Javier. Ahí están, en cualquiera de esos dos, usted lo puede hacer. Y yo quiero orar para declarar esa bendición sobre su casa, sobre su diezmo, sobre su ofrenda, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos los diezmos de tus hijos. Bendecimos, Padre, sus ofrendas, poderoso Rey de misericordia, las santificamos en el nombre de Jesús. Declaramos, poderoso Rey de gloria, que suben delante de tu presencia como ese perfume grato, Señor, como ese perfume agradable delante de tu presencia, Padre de misericordia. Señor, en el nombre de Jesús, bendecimos sus mesas, Padre eterno. Declaramos que en sus mesas hay bendición y la bendición de lo alto, Dios, es, Padre de misericordia, no solamente para ellos, Dios, que lo que tú
pones en su mesa, Señor, alcance aún para compartir con quien lo necesita, Padre. En el nombre de Cristo declaramos bendita su salida, bendito su regreso en todo momento, Padre, que tú nos guardas, poderoso Rey de misericordia, y también declaramos un cerco de protección alrededor, no solamente de nuestras familias, de nuestras casas, sino también de lo que tú has puesto en nuestras manos, de esas bendiciones que tú nos has regalado, también las ponemos en tus manos, Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, amén. Eso es, hermanitos, ya falta menos, hermanos, ¿verdad? Vamos a ver cómo terminando este mes, cómo va la situación de esto que estamos viviendo, de la pandemia, y vamos a checar qué vamos a hacer, porque ya también nos urge que nos reunamos, nos urge que estemos juntos para bendecir el nombre de nuestro buen Dios. Vamos a hacerlo todo en el tiempo de Dios, no nos vamos a apresurar, no vamos a hacerlo porque necesitemos, no, vamos a hacerlo cuando Dios nos lo diga y ahí le vamos a echar ganas, ¿sale? Tenemos cosas muy grandes por hacer, así es que echémosle ganas, pongámonos las pilas y vamos a darle adelante con todo, ¿verdad? Me da un gusto poder saludarles. El próximo domingo voy a predicar un tema que tiene que ver tanto con Patti, por las promesas que ella tomó de la palabra del Señor, de las misiones, porque también nuestra hermana Jessie, también ella se va de misionera, se va de parte de nuestra iglesia, Torre Fuerte Tecámac, se va de misionera, se va a la frontera, al lado norte del país, y se va a vivir ya para allá un año para empezar. Entonces, para que compartamos un tema de misiones y compartamos, ¿verdad? Y oremos todos por nuestra hermana Jessie, y ya que no puede ser presencial, y podamos de esa manera como iglesia y como pastores, en este caso, pues yo, Patti y yo, pues yo pueda bendecir la vida de mi hermana Jessica. Entonces, se nos va nuestra primer misionera. Yo sé que va a ser de gran bendición porque eso abre las puertas para mucho más. Así es que es bonito ser misionero. No cualquiera se le dan las misiones, ¿verdad? Porque muchas veces misiones es sinónimo de padecimiento. Muchas veces. Entonces, pero es algo que Dios pone en el corazón de la gente, es un llamado. No es de que me gusta, no es de que quiero, es de que Dios pone un llamado a las misiones. Y voy a hablar de las misiones el próximo domingo, pero nos vemos el próximo jueves también. Así es que le mandamos un abrazo bien fuerte, que Dios me los bendiga, y nos despedimos con esta alabanza. Dios les bendiga. Vamos a decirle: Señor, tu nombre levantaré, Señor. ¿Estás listo? Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida a salvar. Una vez más, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorar. Te agradezco que en mi vida estés. Te agradezco que en mi vida estés. Que vinieras, Señor, que vinieras a
mujeres, canten al Señor conmigo. Sí, Señor. Me deleito en adorarte. Te agradezco. Te agradezco que en mi vida Que vinieras, Señor. que vinieras a salvar. Ahora los hombres conmigo, levantemos nuestras manos y nuestra voz. Sí, Señor. Deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida